Un balance, una memoria de cómo estamos hasta aquí y lo que tenemos por delante. Y de esto vamos a hablar con este prestigioso economista local al que siempre convocamos para tener su opinión, que es Daniel Guida. Daniel, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario, gracias bueno, a ustedes. Arrancando por la visión empresaria, lo que se percibió en el coloquio de IDEA es un moderado optimismo para adelante, lo que respecta al mediano plazo que será 2013. Efectivamente, ya desde la base misma del título, de que lo que convocó de alguna manera la posibilidad de la empresa en el marco del desarrollo sustentable, estaba indicando una tendencia a tratar de entender de alguna manera cuál sería el pronóstico de la Argentina para el próximo año. Y en eso creo que hubo una coincidencia bastante generalizada entre los empresarios, una visión que yo no diría optimista sencillamente, sino realista en cuanto a que evidentemente Argentina está frente a una oportunidad muy especial y bueno, que lo que ha pasado este año, a pesar de la crisis, nos está proyectando a un año 2013 sustancialmente mejor que el 2012, ¿no es cierto? Obviamente como oportunidad, ¿no es cierto? Después para que se pueda realizar va a haber que tomar algunas medidas, hacer algunos ajustes que se correspondan con esta perspectiva, pero el espíritu general de la conferencia en términos del sector empresario, de todo el abanico empresario. Mira, yo he estado siguiendo, no fui, por supuesto, pero he estado siguiendo las declaraciones públicas, algunos comentarios, la posición de diferentes empresarios que van desde un extremo, digamos, de los grupos más opositores o que siempre estuvieron más enfrentados al gobierno, especialmente en los últimos años, hasta aquellos que son los que dicen ser amigos del gobierno. Casi todos coincidían en la posibilidad realmente que tiene la Argentina de un crecimiento. Y hay algo notable, fíjate lo que ocurrió. Nadie habló de recesión. No. ¿Te acordás? Sí. Al comienzo del año, en este mismo programa tuyo, cuando... sí, algunos la daban por algo instalado ya. Algo instalado. ¿Te acordás que decíamos que no era cierto, que estábamos sencillamente frente a un proceso de desaceleración de la economía que el segundo semestre iba a cambiar sustancialmente, ¿no? Y así ocurrió. Y así ocurrió. Por supuesto, no estamos cantando loas ni pensando que estamos en un crecimiento del carácter o del guarismo del 2011. Pero esto es interesante. Es decir, primera cuestión que me parece que fue sustancial es que ningún empresario estaba pensando en la posibilidad de una recesión, en absoluto. Segunda cuestión es que todo el mundo veía una verdadera oportunidad a futuro, con un año que va a cerrar tal vez allí en el orden del 3,5% de crecimiento, lo cual no es recesión, ni mucho menos, y pensando en crecimientos más interesantes para el 2013, ¿no? Pero con postura, por ejemplo, como la de Grobo Patela, me parece una cosa muy interesante. Sí. Me resultó hasta atractivo los dos grandes perfiles del discurso, de su posición, ¿no? Por un lado, la idea de la revolución industrial verde, que bueno, parece un término marketinero, pero que es interesante en cuanto a pensar en las perspectivas que tiene Argentina junto a Brasil de seguir investigando y desarrollando todo lo que es la tecnología desde la planta, ¿no? La planta. Y bueno, después todo el proceso industrial. Es decir, por ejemplo, un empresario de esa envergadura que tenga este tipo de postura, ¿no? El propio presidente de Fiat, que todos sabemos que ha sido normalmente un opositor, ve a la Argentina con posibilidades muy ligada también, por supuesto, al crecimiento de Brasil, ¿no? De manera que yo entiendo que en ese aspecto la población, los argentinos, debemos mirar también cuál ha sido y por lo menos el sector empresario, ¿no? Y los economistas, cuál ha sido el perfil que tomó el coloquio, siendo un año tan crítico como este, un año tan político como este, y con tanta discusión política como la que se está viviendo. No aparecía ahí en el escenario una actitud negativa frente a la economía argentina, ni mucho menos, ¿no? Contrastaba con la visión de un pequeño grupo de economistas sobre el cierre del coloquio, Daniel, que contrariamente a lo que planteaban los empresarios, de esa realidad que se está viviendo y de esa perspectiva positiva de cara al corto y mediano plazo, prendían algunas luces de alerta respecto de inflación, respecto de gasto público y algunas que otras cosas. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a mí no me parece mal algunas ideas que estos economistas
tiraron, lo que me parece un poco desacomodado, yo no sé si es la palabra, desajustado desde el punto de vista que uno espera, digamos, opinión de economistas que de alguna manera intenten ponerle un perfil más académico a esta discusión en términos de lo que es un coloquio empresario como este. Como vos decías, por un lado había una visión bastante más seria, más trabajada y por qué no llamarla más optimista, y por el otro lado economistas que tampoco, honestamente, por lo menos los que yo he visto, he conocido y he escuchado, que tampoco son expresión de un pensamiento extremadamente liberal o ortodoxo en Argentina. Lozano no podemos decir que es un economista que presencia liberal, Schwarzenegger tampoco, el propio Fraga. Sin embargo, parece ser que la cuestión política es como que los está forzando a tener opiniones que no tienen mucho sustento técnico en el fondo, ¿no? Más allá de que, lógico, ¿quién no va a estar preocupado por la inflación en la Argentina? En el coloquio se discutió el tema, obviamente, ¿no es cierto? Pero me parece, con toda honestidad, lo digo y con mucho respeto a los economistas, que no estuvo a la altura de las circunstancias. Me da la sensación que se podría haber discutido con otra perspectiva un poco más técnica, y por qué no con algunas propuestas ya, desde el punto de vista por lo menos de los economistas, ¿no? Por allí González Fraga decía, bueno, no podemos ir a la mega devaluaciones ni tampoco a ajustes conocidos, es decir, como poniendo un poco de una barrera, es decir, no se puede ir al pasado con las medidas, pero bueno, entonces, ¿cuáles son las del futuro? Digamos, ¿no es cierto? Porque esta historia de seguir batiendo el parche con algunos problemas que son reales, pero que no se presenta una solución seria de política, y le hacen bajar el nivel a la cosa. Es una opinión muy personal, y te digo con mucho respeto a estos colegas, pues son gente que uno conoce, y me da la sensación, quedó como desacomodado, ¿no? Y te decía recién al comienzo, y terminaron de quedar desacomodados frente al hecho de la apertura que tuvo Lula. Lo de Lula fue una cosa tremenda, ¿no? Fue espectacular realmente, porque yo no sé si en el fondo los que lo invitaron suponían que iba a tener semejante discurso, sí, porque fue una producción muy precisa, muy buena, digamos, fijando los grandes lineamientos, lo que significa hoy esta posibilidad para América Latina, especialmente para Argentina y para Brasil, y marcando bien la cancha en cómo es la cuestión, ¿no? Especialmente el problema de la diferencia pobres y ricos, pero especialmente a nivel norte-sur y lo que significa la presencia del Estado en las economías. Es decir, en ese marco, con esa apertura, de ahí me parece que los economistas quedan un poco mirando, y los empresarios se dieron cuenta que la mano venía para el lado de las oportunidades, ¿no es cierto? Y hubo muchos empresarios que, bueno, frente a las dificultades que puede haber y que se podrían presentar, tomaron estas dificultades como una oportunidad para crecer, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? No buscar esas pequeñas culpas que por ahí puede haber, sino pensar en futuro. Es decir, fue una cosa interesante, no tuvo mucha difusión en todos los medios de comunicación. No tuvo bastante. Otras veces, claro, tal vez por quizá esto, ¿no? Claro. Tal vez por esto. Estamos hablando. Yo recuerdo otros años donde lo que pasaba allí, ¿te acordás cuando la famosa discusión con Coto y demás? Los medios de comunicación, especialmente aquellos más concentrados, batían mucho el parche, ¿no? Y además, otros años estaba muy dominado por un pensamiento muy ortodoxo, por no decir muy liberal, ¿no? Neoliberal. Me da la sensación que ahora la cosa estaba más vinculada a la realidad, no sé si la audiencia lo puede entender, una cosa más vinculada a la realidad, ¿no? Donde mucho anclaje social. Efectivamente, me faltaba decir esto en relación con Lula, ¿no es cierto? Es decir, la idea de políticas que ha llevado adelante Brasil, que guste o no a los críticos del modelo argentino, son muy similares, tienen características muy particulares y similitudes con las políticas llevadas a cabo por el gobierno argentino, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Sin duda. Y si quisiéramos pensar en el ejemplo brasilero, Argentina tiene mucho para aprender también, ¿no es cierto? Hay una cuestión ahí muy vinculada al crédito, muy vinculada a las políticas también sociales, al diálogo político. Hay un montón de cosas por allí que mal lo vendría que Argentina tomara cuenta también, pero no me dio la sensación de que eso fuera el eje, eso estaba como de alguna manera formando parte del métier, ¿no?
Sabes que días atrás compartía una charla con dos industriales de nuestra provincia y me hacían hincapié en el tema de la competitividad, mantener la competitividad, inclusive en algunos sectores recuperarla, y hacían ponían puntual énfasis en el tema de la modificación de la ley de ART. Y me tiraban cifras de lo que significan los juicios en honorarios, para las empresas, de tantos trabajadores, tantos juicios. Es realmente preocupante, o sea, y exhortando a los diputados a aprobar esto que salió del Senado. Sí, a mí me resultó interesante esa cuestión, y sin tomar partido sectorial, más allá de que vos sabés que soy un hombre que provengo de la industria, y prácticamente el sector en Santa Fe son mis amigos, son gente muy honesta, muy trabajadores en general, con un sano perfil, digamos, político en ese aspecto. Me parece que lo interesante de esto es cómo empieza a tener que ver la participación del sector empresario en esta cosa, ¿no? Y el tema de la RT para mí es clave. Si no salimos de la ley anterior de RT vamos a tener problemas en la competitividad. La que está probablemente requiera mejoras, no la conozco bien a fondo, probablemente requiera mejoras, pero lo que es cierto es que necesitamos una ley, por lo menos del tinte de esta que está, para terminar con la industria del juicio. En Santa Fe es una de las provincias donde el sector industrial, y especialmente el pequeño y mediano sector industrial, sufren consecuencias inexplicables. Tremendo. Que, honestamente, y para que la población lo sepa, no necesariamente son ni una defensa del trabajador, ni una protección de la vida del trabajador, ni un beneficio para el trabajador. Contrariamente, se ha armado, como todos dicen, una especie de industria del juicio alrededor de eso y una cantidad de problemas que, además de la incertidumbre, honestamente, en dos palabras, una pequeña empresa, una pequeña metalúrgica que tiene 10, 15, 20 obreros, 50, tiene una inestabilidad en ese campo absoluta, porque vos pagás una RT que cuesta muchísimo dinero, cumplís con las leyes laborales y demás, y frente a una desgracia de cualquier tipo de accidente, perdés totalmente la previsibilidad de lo que puede ocurrir. Es decir, la doble vía que está hoy generando el recurso que la Corte de alguna manera, o el dictamen famoso que trajo aparejado de esta doble vía, hace que vos estés, es decir, tenés el seguro, tenés el RT, tenés todo en línea, pero no sabés si en algún momento te cae un juicio que te lleva puesto hoy el capital de la empresa, por supuesto, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias civiles y comerciales que esto trae. De manera que, para mí la RT es uno de los deberes que hay que terminar. Por supuesto está la ley de entidades financieras y hay algunos problemas del sector externo, como todo lo que significa mercado de cambio y demás, que hay que ir ajustando, y centralmente la productividad, ¿no es cierto? Me parece que en ese aspecto sí hay que mirar muy seriamente la posibilidad de incorporación de tecnología y demás, que nos devuelva productividad, porque en la productividad va a estar el aumento de la competitividad. Esto es absolutamente cierto. Creo que la audiencia me conoce y vos me conocés, no creo que alcance con un tipo de cambio competitivo. Hay que acompañar eso con una verdadera mejora sustancial en el campo financiero, financiación de la producción, que ahora se está viendo, ¿no? Aparentemente hay un par de líneas importantes, y la productividad, el conocimiento, ¿no? Por eso me gustó mucho lo de Grau-Patel, en el sentido de decir, la revolución verde, una revolución tecnológica que acompañe el proceso tecnológico, para el caso de la agroindustria, desde la planta, ¿no? O desde la vaca, digamos, ¿no? Así que en ese aspecto yo estoy bastante a tono con ese sentimiento relativamente optimista que hubo en IDEA, y pienso que nos falta todavía para hacer, pero hay que seguir en el camino. La idea es, no borremos con el codo lo que escribimos con la mano, como dicen en el campo, ¿no? Tratemos de ver cómo a lo largo del tiempo se logra estabilidad en políticas que han sido las que han beneficiado este proceso de crecimiento. Y por supuesto, subrayar los errores y los problemas que haya que corregir. Si pudiéramos ampliar el diálogo en el verdadero aspecto de lo que significa un diálogo, eso sería muy bueno. Yo creo, por eso me gustó mucho lo de FIFE este último tiempo, el llamado a los diputados y demás. Me da la sensación que es como volver a plantearnos, bueno, definitivamente la producción y el trabajo, empresarios y trabajadores con el gobierno, debemos sentarnos a compartirlo. Gracias por venir, Daniel.